Los procesos de ramificación modelan el tamaño de una población asexual, donde los individuos se reproducen de acuerdo a ciertas leyes. Estos modelos tienen varias aplicaciones, se aplican en evolución, en biología, en ecología, en física nuclear y en las ciencias. Actualmente se conoce mucho sobre los procesos de ramificación de un solo tipo y discretos. Se conoce su comportamiento asintótico, se conoce cómo la inmigración afecta a la población, se conoce la estructura genealógica detrás. Pero en ciertos modelos a veces es mucho mejor pensar en tener tipos. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en un virus que va mutando, podemos pensar que los virus o las mutaciones, que las mutaciones van a ser nuevos tipos. Si pensáramos en células, podríamos tener células cancerígenas, células normales. Entonces, las células cancerígenas dan nacimiento a nuevas células y no vamos a tener cierta proporción de ellas van a ser normales, ciertas van a ser no cancerígenas y así. Entonces, podríamos pensar que es mucho mejor trabajar en procesos de ramificación con los tipos. Otra aplicación es en física nuclear. Si nosotros tenemos un neutrón, podríamos pensar que se mueve como con cierto ángulo, con cierto ángulo, y después de un tiempo choca con alguna partícula, y a partir de esa partícula salen nuevos neutrones, y podríamos pensar que como salen van a tener un ángulo diferente. Entonces podríamos pensar que el ángulo es el eje. Y todo esto estamos pensando que tenemos generaciones. Pero un modelo mucho más real es pensar que nuestras generaciones se van a chocar. Es decir, que cada individuo va a vivir un tiempo exponencial y después de que acabe ese tiempo se va a reproducir y va a morir. Entonces tal vez tenemos como que no todos se van a reproducir, se van a ir reproduciendo diferente. En este caso, cuando nosotros tenemos que la población es muy grande, describir este tipo de procesos es muy complicado, porque vamos a tener muchos nacimientos y muertes. Por lo cual, en lugar de estar hablando de número entero de individuos, es mucho más fácil pensar en que tenemos una masa. Entonces, nosotros vamos a hablar como una masa, y podemos pensar los tipos como colores. Entonces, como una masa de colores va a evolucionar en esto. Entonces, voy a empezar con el modelo más fácil, así pueden ver la intuición que hay detrás. El modelo más fácil es el proceso de Galton-Watson. Y lo que tiene son dos reglas. La primera es que cada individuo tiene un número aleatorio de hijos, no sabemos cuánto. Cada individuo en la aplicación N da vida a un número aleatorio de hijos o de individuos en la generación N más 1. Y la segunda regla es que todo el mundo lo hace de manera independiente e idénticamente distribuida. Entonces esto se hace independiente, o el número de hijos es independiente e idénticamente entonces un dibujo sería, pues empezamos con un individuo, tal vez tiene 3 hijos, y después cada uno de estos, de manera independiente de sus hermanos, pues va a tener hijos con ciertas probabilidades.
tiene también. Y pues que no, para describir el tamaño de la población en una generación N, ¿qué es lo único que nosotros necesitamos? Necesitamos saber cuántos individuos tenemos en la generación anterior y necesitamos lanzar variables aleatorias independientes e identificativas. Entonces, vamos a denotar por Zn el tamaño de la generación, de la población. En la generación N. Y vamos a definir por PK, sería la probabilidad de tener exactamente KX. Tomar una variable aleatoria. Y podría tener ningún hijo. Entonces ya tenemos lo idénticamente distribuido. Ahora vamos a pedir una unión de variables aleatorias independientes. Entonces vamos a tomar X y N, una sucesión de variables aleatorias independientes con distribución Entonces, dado que nosotros comencemos con cuántos individuos empezamos, vamos a construir nuestro proceso de manera recursiva. Entonces vamos a definir que Z en la generación n más 1 va a ser la suma desde igual a 1 hasta el número de individuos que tenemos en la generación anterior de estas variables aleatorias. Y existen dos números o dos valores que son muy importantes para describir el comportamiento de estos procesos. Entonces, los dos valores es uno, la media de X, como es la media de X, y el segundo valor es su función generadora. Y observemos que f en 0 es P0, f en 1 es 1, f es convexa, y podemos recuperar la media a partir de f como que es la derivada de f el valor de f. Entonces, dado que tenemos eso, pues ¿cuáles son las principales propiedades de nuestro proceso? La número 1 es de donde viene su nombre, es la propiedad de replicación. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si yo tengo un proceso empezando en X y uno independiente empezando en Y, entonces la suma es un nuevo proceso empezando ahora en X. La suma de Dalton-Watson independientes empezando en X y en Y es un nuevo proceso de Dalton-Watson. Pero ahora de empezar y esta propiedad se puede
puede ver en términos de la transformada de Laplace. ¿Y cómo se vería? Se vería como el producto de la transformada de Laplace en x más y del proceso E de lambda x de t, es igual al producto de dos transformadas de Laplace, una empezando en x y la otra empezando. Para toda x y negativa de mayor o igual que 0 y la segunda propiedad es que podemos conocer la probabilidad de extinción. Y esta está en términos de f. Miren. La expresión, es decir, ¿qué sería esto? Esta es la probabilidad de que exista un momento a partir del cual nuestro proceso se empieza. ¿Vale? Entonces, esta probabilidad de extinción es en realidad la raíz más chiquita de una ecuación. De la ecuación S igual a f de S. Y más aún, podemos saber que nuestro proceso se extingue casi seguramente si y solo si la mu, que era la media, es menor o igual que 1. Entonces, esta P es igual a 1 si y solo si mu es menor o igual que 1. Entonces, en un dibujo, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que f en 0 era pues 0, f en 1 era 1, y vamos a pasar la infinidad. Y recordemos que la mu era la derivada en 1, y nuestra función es compleja. Entonces, si mu es menor o igual que 1, la pendiente de nuestra función en 1 es menor o igual que la identidad. Entonces va a estar algo así, o sea que a lo más llega tangencial a la identidad. Entonces nuestro f, la función f es algo así, y el único punto es este de aquí. Mientras que si mu es mayor que 1, la pendiente es mucho más empinada, por lo tanto va primero por abajo, pero tiene que llegar a este punto y es una función convexa. Entonces hace algo así, y este único punto es la probabilidad de extinción. Entonces, hasta ahora ya tenemos el caso discreto, un tipo. Pero como les expliqué antes, a veces es mucho mejor trabajar con multitipo. Entonces, para trabajar con el proceso multitipo, ¿qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber cuántos tipos tenemos que ver. Vamos a denotar por B el número de tipos que tenemos. Vamos a denotar por E los tipos, vamos a decir que tenemos del 1 hasta el D. Y para hacer la notación más sencilla, vamos a denotar por E1 hasta ED la base clásica de RD, es decir, E1 es 1, 0, 0, 0. Sí. La base. Entonces, como antes, ¿qué necesitamos saber? Ahora necesitamos saber, vamos a tener tipos, podemos pensarlo con colores.
Entonces necesitamos saber si tengo un individuo de color rojo o de color Y, cuántos individuos o la probabilidad de dar hijos a los demás colores. ¿Sí? Es decir, podemos denotar por P superíndice I, R1 hasta RB, es la probabilidad de un individuo de color I dar R1 hijos de color R1, R2 de color R2 hasta RB de color R. Y asociado a esto también tenemos la función generadora de momentos. Vamos a poner ahora superíndice I. Es decir, ahora esta es una función vectorial, S1 hasta SD, y sumamos sobre todas las posibles combinaciones de hijos, en las cuales S1 está a la potencia R1 multiplicado por todos hasta SD a la potencia R. Y aquí, como lo dije, pero aquí todos los SIs tienen que ser R. Entonces, en un dibujo, ahora empezamos con una partícula, tal vez de color. ¿Perdón? Ah, gracias. Acá. PI de R1 hasta R. Gracias. Entonces, empezamos ahora con una partícula de color rojo. Y esta tal vez tiene hijos de color negro, no sabemos cuántos. Tal vez tiene hijos de color rojo, podemos ser también. Y luego cada uno de estos va teniendo hijos de otros colores. O de los mismos. Tal vez este tiene azul, tal vez este tiene azules. Y así. Entonces, ¿cómo definiríamos ahora la regla de este nuevo proceso? Pues igual que le hicimos antes. La regla tendría que ser Dalton Watson multiplico Zn, ahora piensen que son vectores. Es un proceso de Markov vectorial, tal que, número uno es, si nosotros empezamos por una partícula de color 1 o de color I, entonces Z1 se va a ser un vector aleatorio con función generadora F. Si Z0 es igual a EI, entonces Z1 es un vector aleatorio con función generadora de probabilidades F. Y la segunda es que si ahora Zn es un vector R1 hasta Rd, entonces Zn más 1
va a ser la suma de vectores aleatorios independientes, en los cuales los primeros R1 tienen función generadora F1, hasta los últimos RD tienen función generadora F2. Y así como en el caso de un tipo, podemos dar la probabilidad de extinción en términos de estas funciones generales. Y hasta aquí todo es teoría conocida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pensar en masa. Entonces, en lugar de pensar en individuos de colores, lo que queremos ver es analizar el comportamiento de una masa de colores. ¿Cómo vamos a definir este proceso? Pues, ¿qué es lo que necesitamos? En estos dos casos, lo importante era la propiedad de ramificación. O sea que vamos a definir nuestro proceso como un proceso vectorial en RD que satisface la propiedad de ramificación. Y se le llama CB proceso por las siglas en inglés. Como dijimos, pues es un proceso de marco. Estamos hablando de masa, tiene que ser algo positivo. Estamos hablando de masa de colores, entonces tiene que ser 0 infinito a la d evaluado. Con probabilidades X, de nuevo son masa, entonces ¿sabes qué? Satisface la propiedad de la ramificación. ¿Y esto qué quería decir? Pues en la transformada de Laplace era que la transformada de Laplace, empezando en el vector X más Y, la transformada de Laplace empezando en X más Y era el producto de dos transformadas de Laplace, una empezando en X y la otra empezando en Y. Aquí muy importante, recuerden, estos son vectores. X, Y son vectores, lambda son vectores no negativos. Y este bracket significa el producto interior. El producto, el bracket de dos vectores es un producto. Luego, este tipo de procesos se puede probar que, como satisfacen la propiedad de ramificación, en realidad su transformada de Laplace tiene otra forma. Entonces, su transformada de Laplace se puede dar en términos de la solución de una ecuación. ¿Qué quiero decir con eso?
transformada de Laplace y algo que se llama el mecanismo de ramificación. Entonces, la transformada de Laplace, empezando en x de a la menos lambda xt, sin importar quiénes son estos vectores, siempre se puede ver como la exponencial de x, el valor inicial, el producto interior, con una función ut, que depende del tiempo y depende de lambda, donde esta función ut de lambda es la única solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, ut de lambda, que en realidad es un vector, de lambda, es la solución del sistema de ecuaciones ut y lambda es lambda i menos la integral de 0 a t de una función fi en el vector s lambda de s, donde este es el mecanismo de ramificación y tiene una forma muy específica. Entonces, phi es en realidad una función que va de e plus r de más a r de, y phi de un vector es menos u, ahí te lo voy a explicar. Para la MUI satisface cierta ecuación integral, que es entonces la función phi nos está diciendo cómo se está moviendo nuestro proceso infinitesimalmente. Esta función phi está compuesta de tres valores. El primero, ¿qué es E? E era el espacio de estados. Teníamos que D es el número de tipos y E es los tipos o colores. El número de colores. Entonces, para una I fija, P e I nos está diciendo cómo damos masa a todos los colores linealmente. CI nos dice cómo damos masa al color I de manera no lineal. Y esta medida o esta integral nos va a decir cómo damos masa a todos los colores por un salto. Bueno, ya que tenemos el proceso, pues existen al menos 4 formas de construir. Porque hasta ahora lo único que hemos hecho es, lo definimos como aquel que satisface la propiedad del ramificación. Entonces hasta ahora realmente no sabemos si existe.
Tu I, pues tu I dice es la I del espacio. Sí, Ajá. sí, la I nos está diciendo. Sí. Es que yo hubiera pensado en I, U, pero está claro. I es la punto N. Sí, I nos está diciendo el color que tenemos y U es el vector. Perdón, Sandro, ¿qué satisface? Sí, esa cosa sí, ándale. Ah, Ahí se integró gracias. vale. Sí. Es que esto es genial. Entonces, hay al menos 4 formas de construir este proceso. El primero es como límite del sistema de partículas, es decir, límite de Dalton-Watson multitípico. Dalton-Watson multitipo. Y 2011. El segundo es como solución fuerte a una ecuación diferencial estocástica. Bueno, y un final. El tercero es una construcción trayectorial, que es como un cambio de tiempo multiparámetro. De procesos de Levy. Y el último es como un superproceso que tiene ramificación no local y donde el movimiento asociado es una cadena blanca. Entonces, ahora sí, ya tenemos el proceso, ya tenemos la existencia. ¿Qué podemos decir de estos procesos? Para poder decir algo, lo que se hace normalmente es empezar con el semigrupo lineal. Entonces vamos a definir, vamos a hacer algo de teoría espectral. Entonces podemos definir el semigrupo lineal, va a ser una matriz LT, y esta matriz está dada por entonces nos dice cuánta masa de color J tengo al tiempo t, dado que yo inicié con una masa de tamaño 1 de color I. Entonces esto es para tomar 0. Y podemos observar que esta matriz nos determina todo el comportamiento lineal, al menos de la media del proceso. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si nosotros nos preguntamos, ahora yo empiezo con cierta masa o cierta proporción de cada uno de los colores y quiero saber cuánto tengo con otra
más aquí, pues esto en realidad es un producto matricial o vectorial. Es X0 transpuesta, M de T, X. Y no solo eso, sino que M de T en realidad es la exponencial de una matriz. Es E a la menos C veces B transpuesta, donde recordemos que la B era cuánta masa yo estoy dando a todos los colores de manera lineal. ¿Okay? Entonces, hemos movido nuestro semigrupo lineal a la exponencial de una matriz. O sea que aquí nosotros podríamos extraer algo de teoría espectral, ¿no? Si le pedimos ciertas condiciones a la B, podríamos hablar o podríamos encontrar eigenvalores principales de eigenvectores. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? Le tenemos que pedir que B sea irreducible, lo que es lo mismo es que esta M, dados dos colores, hay un momento en el que se conecten. Entonces, si suponemos que M es irreducible, en otras palabras, que para toda I, J y M existe un momento para que M, T y J es mayor que 0, y eso pasa si, solo si B es irreducible. Entonces, por teoría de álgebra lineal, podemos encontrar un eigenvector y un eigenvalor principal y eigenvector derecho e izquierdo. Dice que existe un lambda 1 que esté en los reales, un valor principal, que se desprende, y U y B en R de más, en vectores derecho e izquierdo. Y algo que es aún más importante es que cada una de las entradas van a ser estrictamente positivas. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Pues que M de T multiplicado por U es igual a E a la lambda 1 TU, y B transpuesta multiplicado por M de T es igual a E a la lambda 1T por B. Estos vectores son únicos salvo una constante. Entonces, para hacerlos realmente únicos, vamos a suponer que la masa total de U es 1 y que el producto interior de U y B es también 1. Y ahora sí, con esto, U y B son únicos. Entonces, si tenemos esto y ocupamos la propiedad de Markov, podemos construir una matriz. El producto interior de U con XD es una martingala. Recordemos que la U tiene valores en los reales positivos y es estrictamente positiva, entonces es una martingala positiva o no negativa. Por lo cual, esta martingala va a tener un límite finito, casi cero. Casi solamente, y lo vamos a denotar por W infinito. Algo que no había dicho es,
podemos hablar de la masa total. Esta sería la masa total al tiempo t. Y una pregunta es, ¿qué pasa con t cuando se va a infinito? Entonces se puede probar que en realidad solo pueden pasar dos cosas. Que o la masa total se va a cero o la masa total se va a infinito. Entonces una pregunta natural es, ¿cuándo la masa se va a cero? Y si sabemos que la masa total no se va a cero, es decir, se va a infinito, ¿con qué rapidez lo hace? Y sabemos ya que la masa total se va a infinito, pero ¿podemos decir algo de la proporción de cada color? Entonces, ¿tú quisieras saber si un color en especial tiene masa total infinita? sí. O sea, ¿cuál es? Sí, en realidad, la propiedad de que sea irreducible te obliga a que todos sean únicos. Todos van a infinito. Todos. Sí, o todos se van a cero o todos se O van a todos infinito. van a Sí. El primero es que la masa total se va a cero casi seguramente para toda x si, solo si, lambda 1 es negativo. Y cuando es positivo, tenemos probabilidad positiva que no se vaya a cero. Entonces la rapidez con la que se va es la de la lambda 1. O sea, se va exponencial de parámetro lambda 1 y la proporción nos la da el eigenvector izquierdo. ¿Ve? Y esto es casi seguramente. Entonces, resumiendo, la teoría espectral nos dice mucho. El eigenvalor nos dice cuándo nuestro proceso se va a cero o cuándo se va a infinito. Si se va a infinito, ¿con qué rapidez lo hace? El eigenvector derecho nos da una martingala y el eigenvector izquierdo nos da la proporción. Y finalmente solo quiero decir que, o sea, a mí se me hace un resultado muy bonito, se me hace muy bonito de presentar, pero para probarlo es bastante complicado. Entonces lo que usamos fue las ecuaciones diferenciales estocásticas, fuertemente, y ocupamos la descomposición de spin. ¿Esto qué significa? Significa que construimos una cadena de marco de colores y sobre ella le fuimos pegando más a los colores. Y ahora sí, eso es todo. Gracias. ¿Habrá alguna pregunta? Yo tengo dudas sobre el supuesto de posibilidad. Sí. O sea, me puedo imaginar claramente, por ejemplo, que si en una generación vas cambiando de color y piensas que en lugar de un número de tipos finito tienes un número de tipos infinitos, como que la masa se te podría perder, ¿no? De alguna forma no encuentro. ¿Puedes decir algo más cuando no tienes ese supuesto? ¿Hay alguna forma de debilitarlo? O sea, si tienes número infinito de tipos, bajo ese supuesto, de hecho, sí puedes hablar de extinción local, que sería que en un número finito de tipos se te vaya a cero, sin embargo, cuando piensas en todos, se te va infinito. Pues eso sí. Si tienes una condición parecida con las números. Y si no tienes irreducibilidad, yo creo que tienes que separar en donde es, ¿cómo se llama? Como en esto de Jordan. Y ya en cada uno de esos trabajarlo. O sea, hacer parte ergódica. Ajá, y exacto, como parte ergódica y le podrías agregar migración. Porque también hay teoría cuando tú tienes migración. Nada más una cosa sencilla. Si supones, por ejemplo, que no depende del Estado, o sea, se reduce terriblemente esto, supongo, o sea, que no hay dependencia sobre ello.
Sí, es solo el semiproceso. Y de eso ya hay bastante teoría hecha. Sí, ahí se puede, o sea, hay más hecho, existe como, puedes saber más sobre la descendencia o el árbol genealógico. Puedes saber algo que aquí no está un poco abierto es, hasta ahora hemos visto que en el límite se va a hacer, pero la otra pregunta es si existe un tiempo fijo tal que esto se va a decir. Entonces, en el caso que no tienes tipos, esta, no me acuerdo si es 0 o infinito. O sea, no me acuerdo si es en una vecindad de 0 o infinito, dependiendo de esto, existe este P0. Y aquí está, hay condiciones suficientes, pero no necesarias. ¿Y están estudiando eso? No. Y esto, si tuvieras poblaciones sexuadas, cambiaría tu contexto. Sí. No tendría- Sí, no. Yo creo que tendría que ser otro modelo si piensas, o sea, porque tal vez necesitarías 2 para crearlo. Exacto. Entonces ya sería rojo y azul. ¿Se ha trabajado condicionando a que la masa total sea 1 o dado que la masa sea fija? Para preguntar, si condicionas a que la masa es fija, a lo mejor existen, viendo las proporciones, entonces a lo mejor existe una relación con la Rice-Fisher. No se sabe ninguna relación todavía con la Rice-Fisher o con una. ¿Qué pasa si haces mover tu vector inicial? En el caso unidimensional tienes un subcoordinador cuando haces crecer tu masa inicial y lo superpones. Sí. ¿Hay una representación de este tipo? No hay. Pero yo creo que sí se podría hacer. Como un subordinador más cosas. Sí. Muchas gracias.